Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado. Nuevamente con ustedes, con otro mensaje, con otra reflexión de la palabra del Señor. Pues aquí vamos a hablar acerca de un tema que al cristiano le cuesta mucho. Nos cuesta mucho ser siervos del Señor. Y es un tema que cuesta mucho por el orgullo, por nuestras inseguridades que tenemos. Servir a otros desinteresadamente. Servir en la iglesia, servir en la comunidad, servir en cualquier lugar donde estás, aún en tu trabajo, tú tienes que ser un siervo. Si estás en el colegio, tú tienes que ser un siervo. Estás en tu familia, tienes que pensar como siervo. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué piensa un siervo del Señor? Hay que aclarar que pensar como siervo, estamos hablando que pensar como siervo empieza aquí en la cabeza, querido hermano. Cuando venimos a Cristo y cuando nosotros nos hacemos llamar cristianos, ¿okay? O nos dicen cristianos, se nos dicen cristianos porque hacemos las cosas que Jesucristo hizo y también porque seguimos a Cristo, porque creemos en Cristo. Se nos dice cristianos, por tanto somos parte de la familia de Dios y nos hacemos llamar hermanos en Cristo. Pero también nos llamamos siervos del Señor. O sea, ¿qué piensa el siervo del Señor? ¿Cómo piensa un siervo del Señor? Okay. Primero en lugar, los verdaderos siervos del Señor piensan en los demás, no en ellos mismos. Así que cuando nosotros estamos sirviendo, cuando tú te das a las personas, okay, no estás pensando en ti, estás pensando en los demás. Debes entender eso, querido hermano. ¿Okay? Y el mejor ejemplo de eso, de darse a los demás, es Jesucristo mismo. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él era Dios, Él es Dios. Y Él nos demostró cómo un siervo se da a los demás, humillándose a los demás. Él es Dios y lavó los pies de sus discípulos. ¿A quién somos nosotros cuando nos negamos a servir a los demás? Cuando tenemos la oportunidad de servir más a los de la familia de la fe. ¿Cómo piensa un siervo de Dios? Un siervo de Dios piensa primero en los demás antes que en sí mismo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y yo les dije, el mejor ejemplo que les puedo dar es Jesucristo. Por eso no debemos nosotros de menospreciar a nadie. Y si vas a ayudar a alguien, no esperes nada a cambio, ¿verdad? Hoy está muy en común cuando alguien ayuda a alguien tomarse una selfie y dando la bolsa solidaria o dándole un paquete con un sobre de dinero, no sé, cómo ayudas. Hermano, hay que servir desinteresadamente sin esperar nada a cambio, sin ningún ego, dándole la gloria al Señor, humillándose a lo sumo como dice su palabra. Segundo, los verdaderos siervos piensan como mayordomos o administradores, no como dueños o propietarios. Al principio decíamos que un siervo piensa dándose a los demás, pero como siervos tenemos un patrón, un jefe, ¿okay? Un dueño de todo esto, de este mundo. Decimos, mía mi casa, mi carro, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, todo lo que tienes, ni aun la ropa que andas es tuyo. Es de Dios. Dios lo creó todo. Tu vida, si tienes a Cristo, no te pertenece. Jesucristo pagó en la cruz por tu vida. Por lo tanto, ¿okay? Somos administradores. Somos administradores de nuestra
de la casa que Dios nos ha dado, o sea, del hogar, de la familia, de mi esposa, de mis hijos. Somos administradores de las propiedades que decimos, es que con el sudor de mi frente, con el sacrificio que he dado por muchos años trabajando, esto es mío. Sí, dale gloria a Dios que es tuyo, pero es que Dios te permitió tenerlo. Pero hay que ser buenos administradores. No hay que gastar más de lo que realmente ganamos. Hay que cuidar este cuerpo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, pero este cuerpo lo maltratamos, desvelándonos, comiendo mal, no haciendo cosas que mantengan bueno este cuerpo. Y mira que te lo dice alguien que por muchos años maltrató este cuerpo y tengo secuelas por tantos años mal alimentado. Y mal alimentado no me refiero a que aguantaba hambre, sino que comía cosas que no nutrían mi cuerpo. Entonces por eso te digo, sé buen administrador de lo que Dios te da. Sé buen administrador de tu familia. Sé buen administrador de los bienes que tú tienes. ¿Okay? Porque Dios te lo viene. Ahora bien, dice, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea fiel, hermano. Y aquí no tiene nada que ver si tú tienes bastante o poquito. O sea, si tienes poco o mucho, ¿okay? Tienes que ser fiel con lo que Dios te dio. Pero primero, hay que dar sin esperar nada a cambio. Hay que humillarnos. El que sea un siervo del Señor piensa en ayudar a los demás antes que a él mismo. Segundo, un siervo piensa como un administrador, no como un dueño. Dice en Lucas 16:13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque no aborrecerá el uno, ni amará al otro, o se llegará a uno, ni menospreciará al otro. No puede servir a Dios y al diablo. Y a veces así pasa, servimos a dos señores. No somos buenos administradores en nuestra espiritualidad. Porque tenemos un pie dentro de la iglesia y un pie fuera. Y aquí no tiene nada que ver con los templos que están cerrados en algunas partes del mundo. Aquí estoy hablando de la iglesia de Cristo, hablando del templo. Estás adorando a Dios, pero al mismo tiempo te deleitas con cosas mundanas, te deleitas con cosas que no agradan a Dios. Es más, te gusta más en esas cosas del mundo, en esas cosas de la carne, que adorar a Dios. Te da pereza leer la Biblia, te da pereza orar a Dios, te da pereza cantar un cántico, te avergüenza demostrar que eres un hijo de Dios. Pero bien que te deleitas viendo todo el día televisión, bien que te deleitas viendo Netflix, bien que te deleitas deleitándote en la carne. Pero no puedes pasar un tiempo con Dios. Hasta en eso hay que ser buenos administradores, queridos hermanos. No podemos adorar a dos dioses. Entonces, ¿cómo piensa un siervo del Señor? Se da a los demás. Segundo, hay que pensar como buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y no podemos servir a dos dioses. Y ser buenos administradores habla de las cosas materiales, emocionales y espirituales, queridos siervos del Señor. Tercero, los verdaderos siervos se enfocan en su trabajo, no en lo que hacen los demás. Qué buenos somos nosotros criticando a los demás. Qué buenos somos nosotros criticando lo que hacen los demás. Y a mí me molesta cuando alguien critica pero no hace nada. Pero es una buena persona que critica, perdón. Entonces, un buen siervo se preocupa por hacer lo que le pertenece hacer a él. O sea, si el otro no hace, pues es asunto de él con Dios. Aconséjalo si puedes y si él acepta el consejo, pero haz tu parte y deja de criticar a los demás por lo que han dejado de hacer. A veces también, hermanos, nosotros pensamos en los demás envidiándolos. Y envidiamos nosotros a los demás. En Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Un siervo del Señor no siente envidia, hermanos. Un siervo del Señor no siente envidia por los demás. ¿Sabe por qué no siente envidia? Porque tiene a Cristo en su corazón. Por eso es que no siente envidia. Entonces nosotros a veces se nos pasa por alto eso. Y empezamos a criticar por lo que otros tienen. Da gloria a Dios por lo que otros tienen. ¿Ves cómo piensa un siervo del Señor? Somos hijos de Dios, pero también Dios nos llama siervos. Por eso en Gálatas 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, por eso el primer punto que les hablé era de darnos a los demás, humillándonos a los demás. Si tú empiezas desde ese punto ya vas bien, porque ya pensarás entonces como un buen administrador del reino y ya no mirarás a los demás pensando en lo que tienen o en lo que no tienen, o lo que hacen o lo que dejan de hacer, sino que te preocuparás solamente por lo que tú debes hacer, de lo que Dios te mandó hacer. Dios quiere que nosotros seamos buenos siervos, pero buenos siervos. Si estás sirviendo a Jesucristo con toda seguridad, serás criticado por el mundo y por algunos que están dentro de la iglesia. Lastimosamente. Lastimosamente. Pero eso no debe de ser así. Porque la Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia también dice, ¿cómo dices tú que amas a Dios y no amas a tu hermano? Palabras duras, ¿verdad? Y aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, mentiroso es. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y no ama a su hermano a quien ve. Por eso aquí estamos hablando de servir y así mostramos el verdadero amor de Cristo. Cuarto, los verdaderos siervos tienen una identidad con Cristo. Cuando decimos una identidad con Cristo, por eso al principio decía, se nos conoce como personas cristianas y se nos llama cristianos, ¿ok? Porque hacemos las cosas que Cristo hace. Entonces esa es nuestra identidad. Somos cristianos y hacemos las cosas que Cristo hace. Cristo hace, perdón, 2 Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado, ¿ok?, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Bonito versículo. O sea, no esperes alabanza de los hombres, espera alabanza de Dios. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es nuestra identidad. O sea, hacemos las cosas que Cristo hizo y Dios se agrada cuando hacemos las cosas que Cristo hizo. Ayudar a los afligidos, a los desamparados, a los hambrientos de cuerpo y alma, espíritu. Cuando nosotros nos damos sin esperar nada a cambio. Así que hay que pensar como siervo. Y por último, los verdaderos siervos piensan en el ministerio, en el servicio, como una oportunidad, no como una obligación. Nosotros, hermanos, estamos en la iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos algo que hacer, una labor que hacer en la iglesia. Así que, por lo tanto, sea cual sea tu labor en la iglesia, no la menosprecies. Si es hacer comida para los demás o estar en la puerta recibiendo a la gente cuando los templos abran, o estar haciendo llamadas a los hermanos, motivándolos. O sea, es un servicio con amor y una oportunidad para demostrar ese amor que le tienes a Dios, ese amor que le tienes a las personas. No es una obligación, no lo hagas como una obligación. Dios dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Para mí la adoración es un estilo de vida. Y parte del estilo de vida de adoración de un cristiano es ser siervo. Humillarse, darse a los demás, ser buen administrador. Tener identidad con Cristo. O sea, hacer lo que Cristo hizo.
y ver la oportunidad que tienes de ministrar y servir a otros con amor. Con amor. Hoy he sentido hablar sobre este tema porque vemos a nuestro alrededor mucha gente que está sufriendo, mucha gente que la está pasando mal. Y tenemos la oportunidad de dar, de ayudar, de servir, y no lo hacemos. Nos hacemos de la vista gorda, como dicen por ahí, o de la vista larga, no sé cómo lo dirán en tu país. Pasamos como la historia del samaritano. 2 personas pasaron primero antes del samaritano y pasaron así de largo. Y muchas veces tenemos a nuestro vecino que no va a la iglesia, pero que podemos ayudar. Tenemos a nuestro familiar que podemos ayudar y no lo ayudamos. Por lo tanto, no eres un siervo del Señor. Porque si tienes la oportunidad de servir, ¿por qué no lo haces? Hay que mostrar misericordia, amor. La gente del mundo critica al cristiano por esto. ¿Por qué no demostramos ese amor de siervo? No nos damos a los demás. Y si damos es esperando algo a cambio. Hermanos, sirvamos a los de la familia de la fe, pero también a los demás. Más en estos tiempos que se necesita que sirvamos, que ministremos lo que Dios nos ha dado. Dios me los bendiga, la paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Joanny Maldonado del Ministerio Monte Sinaí de aquí de Honduras. La paz de Dios esté contigo. Nos miraremos en otra oportunidad. Dios me los bendiga. Para adelante. Sigamos confiando en Dios. Dios es bueno. Dios es nuestro protector, nuestro sanador, nuestro proveedor. No perdamos la esperanza, queridos hermanos y hermanas. Dios tiene control de todo. Dios sabe lo que hace.